La encontraron boca abajo en la nieve, con sangre en la espalda y la camisa rota. Pensaron que estaba muerta, hasta que notaron las marcas. Un rastro largo y profundo, arrastrado por cascos temblorosos. Y al final de todo eso, un caballo agotado, cubriéndola con su propio cuerpo. El viento soplaba seco, silbando entre los arbustos muertos y levantando polvo congelado. El cuerpo de la mujer estaba quieto, como si ya formara parte del suelo. Su piel pálida contrastaba con la sangre oscura que se había endurecido sobre su cintura. No llevaba abrigo, solo una camisa de tela gruesa rota en la espalda por el impacto de la bala. Su cabello negro estaba pegado al rostro. No parecía respirar, pero lo hacía, apenas. Junto a ella, un caballo viejo, delgado, con las costillas marcadas, respiraba con dificultad. Su pelaje estaba cubierto de escarcha. Tenía un corte en la oreja y uno en el lomo. Había sido alcanzado, pero no rendido. No huyó, no se espantó. En lugar de eso, había vuelto por ella. Nadie lo vio, pero se podía leer en el rastro. La mujer había sido arrastrada casi 2 millas, dejando una huella larga en la nieve, un sendero entre ramas rotas y manchas de sangre. El caballo la había sujetado con los dientes del cuello de su camisa. La había jalado cuando ya no respiraba bien. La había cubierto cuando el viento se puso cruel. Ahora, temblando, aún intentaba mantenerse sobre sus patas, pero no quedaba fuerza. Se dejó caer a su lado, no como una bestia agotada, sino como un escudo. La mujer se llamaba Luz. No era de este pueblo. No hablaba mucho. Llevaba apenas 2 semanas en la región, trabajando como ayudante en la cantina, limpiando mesas, calentando sopa para los obreros. Nadie sabía de dónde venía, solo que llegó con ese caballo viejo y una mochila raída, y con un pañuelo azul atado al cuello, deshilachado y gastado como si lo hubiera llevado por años. A veces lo tocaba cuando pensaba que nadie la veía. Ese mismo pañuelo ahora estaba manchado de sangre y tierra. Había quedado atrapado bajo su hombro, medio enterrado. El viento lo movía apenas. Cada vez que el caballo giraba la cabeza para vigilar el entorno, el pañuelo se agitaba como una señal silenciosa. No había nadie más en millas. El camino principal estaba lejos. El sol caía detrás de las colinas, y la temperatura bajaba rápido. El lugar donde estaba no era un camino común. Era una curva vieja, entre rocas, por donde ya casi nadie pasaba desde que construyeron el nuevo sendero más al norte. Justo por eso, los bandidos habían elegido ese sitio. Le dispararon sin decir palabra. No le quitaron nada. No le hablaron. Solo dispararon y se marcharon. Tal vez querían asustarla. Tal vez querían callarla. El caballo estuvo allí todo el tiempo. Había intentado embestirlos, pero recibió una patada. Se fue cuando vio que volvían a cargar el arma. Se escondió entre los arbustos. Esperó. Cuando se fueron, regresó. No se alejó más. Olfateó la sangre. Empujó su cuerpo con el hocico. No hubo respuesta. Entonces la mordió con cuidado de la camisa. La arrastró paso a paso. No con fuerza bruta, sino con insistencia. Se detenía, respiraba, y seguía. En el camino, dejaron señales. Una rama rota, una huella pisada y vuelta a pisar, un charco de nieve derretida por sangre tibia. El rastro era claro, pero nadie lo seguía todavía. Nadie sabía que ella estaba allí. El caballo había elegido un claro entre pinos, un lugar bajo donde el viento no llegaba con tanta fuerza. No sabía de medicina, pero sabía de silencio. Allí se recostó sobre su costado. Colocó la cabeza junto al rostro de ella. Su respiración caliente formaba una nube que se mezclaba con el aliento débil de Luz. Pasaron horas así. El cielo oscureció del todo. La luna salió como una herida blanca. Los coyotes aullaron a lo lejos. El caballo no se movió. Sus ojos abiertos brillaban cada vez que la luna lo alcanzaba. No era miedo, era algo más, algo que no se podía nombrar. Luz tosió, un sonido breve, como el crujido de una hoja. Abrió los ojos apenas. Vio el cuello del animal, su pelaje, el frío. Quiso mover la mano, pero no pudo. El caballo giró la cabeza a sentir el movimiento. Se lamió el hocico. Luego empujó su nariz contra la mejilla de ella. Luz no dijo nada.
Solo cerró los ojos de nuevo. No tenía palabras. Solo el peso del caballo, el calor de su cuerpo, el olor a tierra y a sudor viejo. Era más de lo que había tenido en días. Cuando llegó la madrugada, la niebla cubría todo. El caballo estaba de pie otra vez, débil, sangrando, pero firme. Miraba hacia el este, hacia el camino. Esperaba. La mujer aún no podía moverse, pero respiraba, y el pañuelo azul, manchado y roto, seguía atado a su cuello, como un juramento que nadie entendía, como si dijera, aún no termina. Al amanecer, el primer rastro fue notado por un niño que andaba en busca de leña. Tenía apenas 12 años, un sombrero grande que le caía sobre los ojos, y un perro flaco que siempre iba unos pasos delante. Al doblar una curva del bosque, el perro se detuvo en seco. No ladró, solo gruñó bajo y dio vueltas en el mismo sitio, nervioso. El niño, curioso, se acercó y vio las marcas en la nieve. No eran de ruedas, no eran de lobos. Era algo más largo, irregular, como si alguien hubiera sido arrastrado. Siguió el rastro unos metros, con la rama en mano, hasta que encontró la mancha seca de sangre, y justo al lado, una huella de caballo hundida en la nieve como si hubiera estado allí toda la noche, sin moverse. Corrió de regreso al rancho. No dijo palabras claras al principio. Solo gritaba que había una mujer rota en la montaña y que el caballo no se iba de su lado. El capataz no le creyó. Pero cuando el niño insistió y mostró una parte del pañuelo que traía en el puño, una esquina azul, manchada de barro, varios hombres se montaron a caballo. El camino hacia el claro no era sencillo. Las huellas se mezclaban con otras marcas viejas, y la nieve caía de nuevo, tapándolo todo poco a poco. Pero el perro del niño iba al frente, olfateando con insistencia. Cuando por fin llegaron, la escena los dejó en silencio. Luz seguía allí, inmóvil, con los labios partidos y la piel morada por el frío. El caballo estaba echado, sin moverse. Parecía muerto. Uno de los hombres se bajó corriendo y se acercó. Tocó el cuello de ella. Muy débil, pero había pulso. Tardaron más de una hora en improvisar una camilla. Uno de ellos quitó la manta de su silla y envolvieron a Luz con cuidado. No sabían si se despertaría. El caballo, al sentir que la levantaban, abrió los ojos. No relinchó. Solo se incorporó con un esfuerzo lento, como si cada músculo doliera. Cojeaba, pero seguía de pie. Intentó seguirlos cuando comenzaron el descenso. En el pueblo, la noticia se regó rápido. Algunos dijeron que había sido atacada por coyotes. Otros hablaban de ladrones. Pero la verdad era más oscura. La noche anterior, 3 hombres extraños habían sido vistos en la cantina. No pidieron trago. Solo observaron. Cuando Luz salió, ellos también salieron. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaban. El caballo fue atado cerca de la herrería. Le dieron agua. No la tocó. Solo miraba al este, hacia el camino por donde habían traído a Luz. Pasó la tarde en silencio. De vez en cuando, rascaba la tierra con una pata, como si buscara algo. La gente comenzó a reunirse a cierta distancia. Lo observaban con recelo. Un niño dijo que el caballo soñaba cosas. Una mujer lo calló, pero luego dijo en voz baja que su abuela siempre decía que algunos animales sabían antes que nosotros, que si un caballo se niega a pasar por un sendero, es porque algo malo pasó allí. Ese murmullo empezó a crecer. El sendero del arroyo está maldito, dijo el herrero. Desde que ese rayo cayó sobre el árbol torcido, ningún animal quiere cruzarlo. Otra mujer aseguró que su mula había empacado sola y se negó a cruzar por allí la semana pasada. Los rumores comenzaron a mezclarse. El sendero donde hallaron a Luz era justo ese. En la casa del médico, Luz dormía. Tenía fiebre, heridas infectadas, y el disparo no había salido limpio. El pañuelo azul fue dejado en un cuenco con agua. Nadie quiso tocarlo mucho. La sangre lo había teñido casi por completo. El médico preguntó por su familia. Nadie supo responder. El único dato era que había llegado 2 semanas antes, sin cartas, sin pasado. Solo ese caballo, la mochila y el pañuelo que a veces tocaba como si fuera más importante que la comida. Esa noche, una figura pequeña se coló en el corral. Era la niña del panadero. Llevaba pan seco y un balde con agua tibia. Se acercó al caballo.
Al principio, él no se movió, pero cuando ella estiró la mano y dejó el balde en el suelo, el caballo bajó la cabeza y bebió. Luego, lamió el pedazo de tela que ella traía en la otra mano, una copia torpe de pañuelo azul, hecha por ella con retazos de su vestido viejo. Lo dejó atado en la cerca. El caballo lo olfateó. No lo rechazó, solo lo miró largo rato. El viento soplaba fuerte otra vez. Las ramas del árbol de corral crujían. Algunos en el pueblo decían que debían sacrificar al animal, que un caballo que no se mueve, que no obedece, que mira hacia el este toda la noche, es señal de mal agüero. Pero otros decían que sin ese caballo, Luz estaría muerta, que algo lo hizo regresar por ella, que eso no era común. Al día siguiente, justo antes del amanecer, el caballo hizo algo extraño. Se puso de pie, caminó hacia el linde del pueblo y comenzó a dar vueltas lentas, 3 veces alrededor del mismo poste, como marcando un punto. Luego se detuvo y rascó la tierra. Nadie entendió qué buscaba, pero la niña de panadero, que lo miraba desde lejos, dijo algo que asustó a los que estaban cerca. Está señalando a los hombres malos. Y no lo dijo como juego. Lo dijo con una certeza que no tenía explicación. Uno de los hombres del pueblo, que había estado en la cantina aquella noche, apretó los labios. Luego, se fue sin decir palabra. El caballo volvió a recostarse. El viento soplaba más fuerte. El pañuelo azul seguía en casa del médico, pero en la cerca del corral, otro pañuelo ya colgaba. Uno nuevo. Uno que decía, sin palabras, este caballo recuerda. La fiebre bajó al tercer día, pero Luz no despertó. El médico dijo que respiraba más firme, que su cuerpo ya no temblaba como antes, pero sus ojos seguían cerrados. Nadie sabía si dormía o si simplemente se había ido a otro lugar dentro de sí, uno donde no llegaban las voces, ni el frío, ni los recuerdos. Afuera, la nieve se derretía poco a poco bajo el sol de invierno, pero en el pueblo, el aire seguía denso, como si algo no se hubiera terminado, como si el peligro aún estuviera al acecho, invisible pero presente. El caballo, en cambio, parecía más alerta que nunca. Ya no se acostaba durante las noches. Permanecía de pie, mirando hacia el este, hacia donde el bosque comenzaba. A veces se movía en círculos. Otras, rascaba con una pata cerca de la puerta de la herrería. Algunos decían que esperaba a su dueña. Otros, que esperaba a los que la hirieron. La niña del panadero seguía llevándole pan seco y agua, sin faltar ni una tarde. A veces se quedaba sentada en la nieve, contando historias suaves que nadie más escuchaba. La tarde del cuarto día, algo ocurrió que hizo a muchos estremecerse. Cuando el médico entró en la habitación de Luz, encontró el pañuelo azul doblado con cuidado sobre su pecho. Nadie lo había puesto ahí. Él lo había dejado en la mesa, lejos de la cama, aún húmedo y con manchas. Y sin embargo, allí estaba, limpio, seco, como si hubiera sido planchado por manos invisibles. El médico no dijo nada. Solo lo retiró con respeto y lo guardó en el cajón de su escritorio. Esa noche no durmió bien. Al día siguiente, Luz abrió los ojos. No habló al principio. Miró el techo, luego la ventana. Parpadeó lento. Intentó mover la mano, pero solo logró girar un poco la cabeza. Cuando vio al médico, frunció el ceño. No lo reconocía. Preguntó con un hilo de voz, ¿él está bien? Nadie supo a quién se refería. Pero al decir él, sus ojos se llenaron de lágrimas. El médico la calmó. Le dijo que estaba a salvo, que el caballo la había traído de vuelta. Ella cerró los ojos otra vez, pero esta vez no por agotamiento, sino por dolor. No físico, otro tipo de dolor, el que arrastra promesas rotas. Horas más tarde, pidió ver el pañuelo. El médico lo trajo, lo sostuvo con 2 dedos. Luz lo tomó con la mano temblorosa y lo acercó a su rostro. Lo olfateó. Luego lo apretó contra el pecho. Nadie le preguntó por qué. No hacía falta. Había algo en ese pedazo de tela que hablaba por sí solo. Algo que pertenecía a una historia más antigua de lo que los del pueblo podían imaginar. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, alguien disparó. El sonido partió el aire como un relámpago. Los perros ladraron. Las ventanas se encendieron. En la oscuridad, el caballo relinchó con furia.
La niña del panadero fue la primera en correr. Encontró al animal temblando, con un arañazo en el flanco, sangre leve, superficial. Pero el disparo no iba dirigido a él. El disparo fue para asustar. En la cerca, justo donde colgaba el pañuelo nuevo que ella había dejado, ahora había algo más. Una piedra envuelta en un pedazo de tela negra. Un mensaje sin palabras. Cuando los hombres llegaron, vieron las pisadas. Iban desde el camino viejo hacia la parte trasera del corral. Un solo par de botas, muy profundas, pesadas. No eran de ningún hombre del pueblo. La siguieron, pero se perdían al llegar al riachuelo. El médico no dijo nada a Luz. Pero esa misma madrugada, la encontró sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, apretando el pañuelo como si fuera un ancla. Ellos saben que fallaron, susurró. El médico quiso preguntarle a quién se refería, pero ella ya no hablaba más. Solo cerró los ojos, como si volviera a ver el rostro de alguien que ya no estaba. Esa mañana, el caballo no estaba en el corral. Había desaparecido sin romper la cuerda, sin dejar señales de violencia. Nadie lo vio salir. Pero al amanecer, el perro del niño volvió con algo en la boca, una tira de pañuelo azul. No era la misma, era otra, más vieja, más sucia, con bordes quemados. El niño lo reconoció de inmediato. Lo había visto una vez en el cementerio, atado a una cruz de madera vieja, donde decían que estaba enterrado un tal Jacinto, el esposo de Luz, un nombre que nadie mencionaba desde hacía años. Fueron al cementerio. La tumba estaba abierta, no saqueada, abierta con cuidado. No había ataúd, solo tierra removida, y en el centro una piedra grabada con un símbolo que nadie supo identificar, algo entre un lazo y una herradura. El médico palideció. Sabía que esa señal se usaba en tiempos de guerra para marcar traidores o delatores. El pañuelo había vuelto, pero no como símbolo de amor. Volvió como advertencia. Algo había sido desenterrado, y no era solo un cuerpo. Esa noche, el caballo volvió al pueblo, cojeando, cubierto de barro, con una cuerda vieja arrastrando detrás. No tenía montura, no tenía herida nueva, solo ese mirar profundo, oscuro, que parecía decir, aún no han visto todo. Se quedó frente a la casa del médico. No se movió, no comió, no bebió, solo esperó. Dentro, Luz dormía otra vez. Soñaba con un claro entre árboles, con 3 hombres sin rostro y con una cruz de madera que ardía sin fuego. Soñaba con pasos en la nieve y un disparo que no la alcanzaba, pero que se alcanzaba a alguien más. La mañana amaneció extraña. Ni viento, ni aves, ni pasos por las calles de tierra. Todo estaba en calma, pero no era la calma de un pueblo tranquilo, sino la del aliento contenido justo antes de que algo se rompa. La niña del panadero fue la primera en verlo moverse. El caballo, aún con barro seco sobre el lomo, levantó la cabeza lentamente y comenzó a caminar hacia el borde del pueblo. No miraba a nadie, no dudaba, solo caminaba, como si alguien lo llamara en voz baja desde el bosque. La niña lo siguió sin pensarlo, descalza, con una manta sobre los hombros y pan en la mano, como siempre. Nadie le dijo que no fuera. Nadie tuvo el valor de detenerla. Varios hombres la vieron cruzar el lindero detrás del caballo, y aunque quisieron montar y alcanzarla, algo en el aire les dijo que no era su lugar, que eso era entre la bestia, la niña, y lo que estuviera esperando más allá de los árboles. El sendero era viejo, cubierto de ramas secas y raíces rotas. A cada paso, el caballo se detenía, olfateaba el aire y seguía, no por el camino abierto, sino entre arbustos, como si conociera un atajo invisible. La niña no decía nada. Caminaba detrás, mirando al suelo, cuidando de no pisar las pisadas del animal. A veces oía crujidos a lo lejos. Otras veces, solo su respiración. Después de casi una hora, llegaron a un claro. El caballo se detuvo de golpe. Al centro, un árbol muerto, torcido hacia el norte, con una cuerda colgando como un cuello deshecho. Bajo el árbol, había un pequeño campamento abandonado. Restos de fogatas apagadas, latas oxidadas, una manta raída, y junto a una piedra, algo que no debía estar allí, el pañuelo azul. La niña se acercó con cuidado. Lo levantó. Estaba seco,
Pero no era el mismo. Era otro, similar en color, pero con un borde diferente, como si hubiera sido rehecho con retazos. Al lado, en el suelo, un pedazo de papel arrugado. Al desenrollarlo, vio letras torcidas, escritas con mano temblorosa. Él no murió por lo que hizo, murió por lo que sabía. El caballo bufó, golpeó el suelo con una pezuña, señaló hacia los arbustos. La niña, sin pensar, avanzó. Al empujar las ramas, encontró algo más. 3 huellas distintas, grandes, recientes, zapatos pesados, una colilla de cigarro aún con ceniza, y una piedra redonda, marcada con el mismo símbolo de herradura torcido que había en la tumba vacía. Tragó saliva. No entendía del todo lo que veía, pero sí entendía que no debía estar allí. Entonces, los cuervos, primero uno, luego 5, luego una bandada entera salían del sur, cruzando por encima de los árboles. Gritaban fuerte, como si algo los espantara desde dentro del bosque. El caballo giró bruscamente, se puso delante de la niña y alzó la cabeza. Sus orejas se movieron, y sus ojos se fijaron en un punto entre los árboles. La niña también miró, y ahí lo vio, una sombra, alta, inmóvil, sin rostro, entre los troncos. No hizo ningún sonido, pero se sabía que los miraba. El caballo retrocedió un paso, sin darle la espalda. La niña no gritó, no lloró, solo sintió como su corazón se pegaba al suelo. Entonces el caballo relinchó con fuerza, se giró y la empujó suavemente con el pecho, obligándola a moverse. Ella entendió. Tenían que irse. Ya. Corrieron. El caballo la guiaba, rápido pero sin perderla. Ella tropezaba, jadeaba, pero no se detenía. Los árboles pasaban como fantasmas. El frío volvía, y tras ellos, los pasos, pesados, lentos, sin prisa, pero seguros. No corrían, no necesitaban hacerlo. Sabían que el miedo correría por ellos. Cuando por fin salieron del bosque, ya caía la tarde. El sol teñía el cielo de naranja, y el pueblo apareció como un espejismo tranquilo. El caballo no se detuvo hasta llegar frente a la casa del médico. La niña cayó de rodillas, con los pies heridos y las manos sucias. Gritó los detalles: el árbol, el campamento, la sombra, el papel. Los adultos no sabían qué hacer. El médico fue a verla. Luz, en la cama, los ojos medio abiertos, escuchó todo. Y cuando oyó lo de pañuelo rehecho, soltó el aire como si hubiera contenido la respiración por años. Dijo solo una palabra: Jacinto. Nadie entendió, pero la niña sí, porque esa palabra estaba escrita en una esquina de papel arrugado, muy pequeño, muy suave, como una firma. Esa noche, 3 hombres del pueblo desaparecieron. Uno era el capataz, otro, el herrero, el tercero, el cantinero. Nadie los vio salir, nadie los buscó, pero en la cerca del corral, atado con cuidado, quedó un pedazo de pañuelo rehecho, y dentro una piedra. El caballo no volvió a mirar hacia el este. Solo se quedó allí, quieto, como si esperara la siguiente señal, como si supiera que aún había secretos enterrados en ese bosque, y que aún faltaban nombres por salir a la luz. Luz pidió levantarse al amanecer, no con voz firme, sino con la calma extraña de quien ya no espera permiso. El médico se negó al principio, pero cuando la vio sentarse por sí sola y atarse el pañuelo azul al cuello con dedos lentos pero decididos, comprendió que no podría detenerla. Afuera, el pueblo aún despertaba. El caballo, como si la hubiera presentido, ya estaba esperando frente a la puerta, quieto, mirando hacia el camino por donde nadie debía pasar. Con ayuda de la niña de panadero, Luz bajó los escalones. Tenía la piel pálida y los labios resecos, pero en los ojos le ardía algo distinto, no rabia, ni miedo, memoria. A cada paso, el caballo retrocedía un poco, dándole espacio, pero sin dejar de observarla. Cuando ella tocó su hocico, algo en su cuerpo tembló, como si volviera a conectar con una parte que creía muerta. «Tú lo sabías», murmuró. «Desde antes que yo». Montó como pudo, no con elegancia, sino con dolor, pero lo logró. Y el pueblo entero la vio avanzar por la calle principal, sin rumbo claro,
con la niña detrás corriendo, pidiéndole que no se fuera sola. El médico gritó su nombre. El cura cruzó los brazos. Nadie se atrevió a seguirla. Pero no se fue lejos, solo hasta la entrada del cementerio. Allí bajó. Caminó hasta la tumba vacía, la misma donde su esposo supuestamente dormía. El hueco seguía abierto. La tierra revuelta, la piedra con el símbolo torcida en un costado. No lloró. Solo se sentó al borde y dejó que el caballo se colocara detrás, como lo había hecho aquella noche bajo la nieve. El silencio era tan profundo que se oían las alas de los cuervos al batir en los pinos lejanos. Él no se fue sin dejarme algo, dijo, sin mirar a nadie. Entonces sacó un papel doblado de su bota. Nadie supo cómo lo consiguió. Lo desplegó. Era el mismo que había encontrado la niña en el campamento, solo que ahora completo, con la firma de Jacinto Clara al final, y con un mapa dibujado a mano. Un lugar exacto, el antiguo pozo del molino. No esperó. Volvió a montar. Esta vez, el caballo no vaciló. Galopó como si el tiempo le ardiera en las patas. La niña quiso seguirla, pero el médico la detuvo. Dijo que había cosas que una niña no debía ver, y que si Luz volvía, traería la verdad colgada al cuello como una cuerda. En el molino, el pozo estaba cubierto con tablas, viejas, podridas. Luz desmontó. Apartó las maderas con una piedra. El olor que subió era rancio. No a agua, a encierro. Arrojó una antorcha. Iluminó solo por un segundo, pero bastó. 3 sacos, uno abierto. Dentro, algo que nadie había buscado. Los restos de cartas, prendas, trozos de ropa quemada y la medalla del ejército que Jacinto usaba en el cuello. No lo mataron por celos, ni por venganza. Lo mataron porque descubrió algo que no debía saberse, que los 3 hombres que desaparecieron la noche anterior traficaban personas. Mujeres, niñas, y Luz era una de las que él había querido salvar. El pueblo no necesitó más pruebas. Cuando Luz volvió con el caballo cubierto de barro hasta el pecho, no habló. Solo arrojó la medalla al centro de la plaza y caminó hacia su casa. Nadie le preguntó cómo lo supo. Nadie cuestionó de dónde sacó la fuerza. Solo una anciana dijo lo que todos pensaban. Ella volvió porque el caballo no la dejó morir, porque él arrastró 2 millas, no para salvar su cuerpo, sino su verdad. Esa noche dejaron una lámpara encendida frente a la iglesia, una vieja costumbre para las almas que aún buscan descanso. Y sobre la piedra de la tumba vacía, alguien ató un nuevo pañuelo azul. No el viejo, uno limpio, bordado con flores. La niña de panadero lo miró y dijo en voz baja, «Ahora sí es suyo». Justo antes del amanecer, alguien disparó otra vez. Esta vez no fue al aire, ni para asustar, fue para callar. El disparo retumbó desde la colina del este. La gente corrió, pero cuando llegaron, solo encontraron una sombra recostada a los pies del caballo. No era Luz, era uno de los 3 desaparecidos. Tenía el cuello roto. Nadie supo cómo llegó allí. El caballo tenía sangre seca en la pezuña, pero nadie hizo preguntas. Nadie abrió la boca. A la mañana siguiente, Luz dejó el pueblo. Se fue con el caballo, sin decir adiós. La niña del panadero la vio cruzar el mismo sendero por donde había sido arrastrada, pero esta vez montada, derecha, como si cada herida se hubiera cosido sola con silencio. A su paso, la nieve se abría y el viento soplaba en dirección contraria. No para detenerla, para empujarla hacia adelante. El pañuelo azul ondeaba en su cuello. Volvió al pueblo 2 semanas después, sin previo aviso. Nadie la vio llegar. Nadie oyó el trote del caballo. Simplemente apareció al amanecer, parada frente al cementerio, con la brisa helada moviéndole el cabello y el pañuelo azul limpio, planchado, amarrado con nudo firme al cuello. El caballo estaba detrás de ella, más flaco, más quieto, pero con los ojos vivos, como si esperara algo más que pasos o palabras. A su lado, sobre la hierba mojada, una pala. La gente se reunió poco a poco, como arrastrada por un rumor que nunca se dijo en voz alta. El médico llegó primero, con las manos en los bolsillos. Luego, la niña del panadero, con una manta en los hombros y los ojos llenos de preguntas. Nadie se atrevía a acercarse del todo, pero tampoco podían apartar la mirada.
Luz bajó la vista al hueco medio tapado de la tumba falsa. Caminó hasta allí y soltó la pala. No pidió ayuda. No dijo una sola palabra. Se arrodilló y comenzó a cavar. Cada palada era lenta, pesada, como si no estuviera cavando tierra, sino recuerdos. El caballo no se movía. Miraba el agujero, con la cabeza inclinada, como si entendiera que esa tierra guardaba algo más que huesos. Después de casi una hora, golpeó madera. No un ataúd, una caja pequeña, vieja, sellada con alambre oxidado. La sacó con cuidado, la colocó sobre el pasto. El pañuelo azul, atado aún a su cuello, se soltó con el movimiento. Cayó sobre la caja. Nadie se atrevió a recogerlo. Luz abrió la caja. Dentro, papeles, una pistola envuelta en cuero y una carta sin firma. La letra era la de Jacinto. La carta hablaba de nombres, fechas, transacciones. El mapa del molino estaba allí otra vez, pero con marcas nuevas. El documento final, un recibo firmado por los 3 hombres desaparecidos, con el sello de un notario corrupto de condado. Prueba de todo. Prueba suficiente para entender por qué su marido había muerto. ¿Por qué la quisieron matar a ella? Porque el caballo la arrastró 2 millas con los dientes, sin dejarla atrás. Él me guardó, incluso muerto, susurró Luz, sin mirar a nadie. El médico dio un paso al frente. Preguntó si quería llevar los documentos a la ley del Estado. Luz negó con la cabeza. Ya nadie los espera, dijo. Ya no queda nadie por salvar, solo por recordar. Tomó el pañuelo y lo envolvió alrededor de la caja. Lo ató fuerte. Luego la volvió a enterrar. Esta vez con cuidado, palada por palada, como si enterrara un cuerpo verdadero, como si enterrara una deuda. Cuando terminó, el caballo se acercó. Olfateó la tierra recién removida. Luego caminó hacia la cruz de madera vieja que había estado caída desde el primer día, la empujó con el hocico y la volvió a erguir. La sostuvo unos segundos. Nadie lo ayudó. No hizo falta. Luz lo acarició por detrás de las orejas. Se quedó así, agachada, con la frente apoyada contra su lomo. La niña del panadero se acercó. Le ofreció el pañuelo nuevo que había bordado, el de las flores. Luz lo tomó y se lo entregó a caballo. Lo ató alrededor de su cuello. El azul viejo descansaría con la caja. El nuevo seguiría adelante. El pueblo entero estaba allí ahora. Pero no había gritos, ni aplausos, ni disculpas, solo silencio. El tipo de silencio que deja lugar a lo que de verdad importa. Antes de irse, Luz se giró. Miró la cruz, el hoyo cerrado, el cielo nublado. La primera vez que vine aquí, dijo, me fui con una mentira en el pecho. Esta vez me voy con lo que duele, pero es verdad. Montó sin ayuda. El caballo giró y caminó lento por la misma calle donde, semanas antes, la habían traído casi muerta. La misma nieve, el mismo viento. Pero esta vez, ella no sangraba, no temblaba, no tenía que ser arrastrada. La niña del panadero corrió detrás. La alcanzó al borde del camino. ¿A dónde vas ahora? Luz bajó la vista. Sonrió leve. Donde nadie tenga que esconder nada bajo la tierra. Y siguió. El caballo no miró atrás. Pero cuando pasó junto al árbol seco del sendero maldito, se detuvo solo un segundo. Golpeó el suelo 3 veces. Luego siguió su camino. Alguien del pueblo dijo que eso era señal de despedida. Otros dijeron que era una advertencia. Meses después, cuando los forasteros llegaron a preguntar por ella, nadie supo qué decir. No dejaron dirección, ni nombre nuevo. Solo señalaron el camino hacia el este, hacia donde el cielo se abre plano y las sombras no alcanzan. En la tumba vacía, creció un arbusto de flores azules. Y a veces, dicen, cuando la niebla es baja, se ve un caballo solo junto a la cruz, esperando, como si supiera que aún hay alguien más por salvar.